Vamos a charlar un rato con Ceferino Reato. Reato es periodista, bueno, tiene una larga trayectoria en el periodismo gráfico y en el electrónico. Es politólogo y es autor de varios libros. Ya estuvo acá varias veces: Operación Traviata, Masacre en el Comedor, Los 70, y acaba de publicar Padre Mujica, ¿Quién mató al primer cura villero? Los usos políticos de un asesinato que conmovió a la Argentina, con Editorial Planeta. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación, Jorge. El Padre Mujica fue un personaje mitológico que muchas generaciones conocieron y de alguna manera admiraron o adoraron, y que yo creo que si hoy salimos a la calle y preguntamos a un chico quién fue el Padre Mujica, no tiene idea. ¿Quién fue el Padre Mujica? Bueno, fue un personaje fascinante. Mirá, vos, justo acá atrás en Arroyo al 800 vivían sus padres. Él vivió mucho tiempo ahí. Después se mudó a otro lado, Angelique y Oves. Y el papá era un conservador de la élite porteña, la mamá una hija de terrateniente. Y después trabajaba acá en la Villa 31, porque él eligió ser cura cuando tenía una vida por delante fascinante, era muy pintón, además muy inteligente, estudiaba Derecho, se hizo cura. Y venía de una familia antiperonista, gorila. El papá era un importante dirigente del Partido Conservador, llegó a ser canciller de Frondizi, un abogado muy importante. Y eligió eso, y a pesar de que al principio parecía que iba a tener toda una carrera en la curia, eligió de nuevo ir a la Villa 31 cuando los curas todavía no iban a vivir a las villas. Y él vivía una parte en la Villa 31, acá cerca de donde estamos, y otra parte en la casa de sus papás, porque era un tipo muy fascinante, en el sentido de que era un rico que quería ayudar a los pobres, pero no quería matar a los ricos. Es decir, esa frase me la dio Julio Bárbaro, que fue amigo de él. Es decir, era un tipo que podía transitar distintos mundos. Ajá. Siendo un cura, uno de los primeros curas del tercer mundo. Y es un personaje fascinante por varios motivos. También, y sobre todo para mí, porque fue capaz de cambiar. Es decir, él fue maestro espiritual, digamos, de varios líderes montoneros, en especial de Mario Firmenich, porque era asesor de la Acción Católica. Y viste que los montoneros es una fuerza guerrillera que nació en la sacristía, ¿no? Uh-huh. Y al principio apoyó la guerrilla, hasta el 73, es decir, hasta que terminó el gobierno del general Lanusse y ganó el peronismo. Y después volvió Perón. Y él, en paralelo a este descubrimiento del mundo de los pobres, se hizo muy peronista, y muy peronista de Perón. Entonces después se peleó con los montoneros. Es decir, dijo, bueno, miren, ya el tema de la guerrilla pasó, ahora que está Perón y el pueblo votó, hay que trabajar, hay que cambiar. O sea, a tono con el discurso de Perón. Por eso terminó enfrentado con montoneros. También con López Rega, porque fue asesor de López Rega, ministro de Bienestar Social, duró pocos meses, 3 meses, se repelió, asesor a pedido de Perón. Entonces terminó su vida enfrentado a las dos alas del peronismo. Uh-huh. Y fue asesinado el 11 de mayo del 74, se van a cumplir 50 años, cuando salía de la iglesia de San Francisco Solano, acá en Villaluro, después de dar la misa. Al principio todos sospechaban de Montonero, apareció Montonero porque Jacobo Timerman, que era el director de La Opinión, gran diario, en primera plana dijo, miren, me vino a ver Mujica y me dijo que estaba amenazado por Montonero por Firmenich. Pero el juez de instrucción no quiso problemas, seguramente cerró rápidamente la causa. Y después fue un uso político de una causa, cada gobierno que venía la levantaba, la cerraba, hasta que el kirchnerismo encuentra a un testigo que cambia radicalmente su declaración y dice lo mató Almirón, es decir, uno de los esbirros de AAA. Sí. Eso fue 37 años después del hecho, pero él decía que seguía teniendo temor. Entonces Ollarvide, que era el juez, dijo acá está, y dio una declaración que no tiene ningún valor judicial, y tampoco debía por darla, pero una declaración diciendo lo mató Almirón. Yo cuestiono mucho eso,
y hago todo lo que me parece una anatomía de la causa judicial del uso de un testigo. ¿Y cómo, discúlpame, cómo explica este testigo el cambio de la declaración? ¿Basado en Y qué? él dice que tenía temor porque en ese momento lo iban a matar de la AAA. En realidad... Sí, pero 37 años 37 después. años después yo hago eso. Además él dijo que había visto una persona, nunca lo reconoció, no lo dijo una vez, sino 3 veces. Ninguno de los testigos reconoció a nadie, ni siquiera Firmenich habló en ese momento de la AAA ni de López Rega. Sí apuntó hacia la derecha, es cierto, pero incluso la primera reacción del diario Noticias, que era el diario de Montoneros, fue muy sospechosa porque al día siguiente no le dieron prácticamente bolilla al asesinato, lo pusieron arriba, después hubo una queja. Ahí Esquivada en su libro sobre Noticias de los Montoneros lo relata muy bien, ese episodio. Juan Gelman era el jefe de redacción y dice: che, muchacho, acá hay despelote barba, vamos con esto, es el asesinato del cura Mujica, era la persona más conocida. Claro. Y Norberto Abeger, que era el comisario político del diario, le dice: no, pongámoslo chiquito arriba. Después ellos se rectifican, Firmenich escribe una serie de notas, pero nunca menciona a la AAA, porque en ese momento, estamos hablando del 11 de mayo del 74, la AAA había debutado en noviembre del 73, el presidente era Perón, y justo Montonero estaba en un proceso de partición, había aparecido unos leales a Perón, soldados de Perón, que se habían ido con casi el 30-40% de los cuadros, y uno de los impulsores era Mujica, era como el gran padre espiritual de la JP Lealtad, defendía a Perón, y obviamente Perón no lo iba a mandar a matar, ¿no? Entonces ahí quedó en una nebulosa. Yo le dedico 2 capítulos a esto del tema judicial, porque me parece importante empezar con este tema, en este caso por lo menos, de cómo se usó la justicia. Me inspiro en un libro de un español, Javier Cercas, que se llama El impostor, el uso de testigos. Y en esta causa, no digo que este testigo lo sea, por favor, pero hubo sí 2 impostores, 2 personas que dijeron a Rucci, a Mujica lo mataron la AAA, y después ellos mismos dijeron que fue mentira. Es un asesinato que se liga mucho a Rucci, de quien Mujica era muy amigo, y fue el asesinato de Rucci, que era el secretario general de la CGT, en septiembre del 73, el que detonó la pelea entre Mujica y los Montoneros. En tu hipótesis, ¿fueron los Montoneros? Y en todo caso, ¿qué línea de Montoneros? Me estaba acordando de una declaración que hizo Antonio Cafiero también, que dijo, claro, 2 días antes de que apareciera, de que lo mataran, Mujica me había dicho que estaba amenazado por los Montoneros. O sea, algo muy dicho dentro del peronismo. Obviamente Cafiero en ese momento estaba en el gobierno, ¿no? Pero ¿cuál es a partir de toda la investigación, cuál es tu hipótesis más firme de lo que pasó? Patricia Bullrich, la actual ministra, también lo dijo, y ella pertenecía a la JP, y por lo tanto a Montoneros, y lo dijo en ese sentido, que Rodolfo Galimberti, que era su cuñado, le había dicho: fueron los Montoneros. Mirá, yo creo que pueden haber sido los Montoneros o la AAA, en todo caso un grupo peronista matando a otro peronista, que eso me parece también importante para tenerlo como gran idea de la época. Y creo que las 2 hipótesis tienen puntos débiles y fuertes. No me pronuncio por ninguna, examino las 2, y en este caso sí les pido a los lectores que ellos abran su juicio. Esto parece una serie, ¿no? No una película. Viste que en la película se sabe bien quién lo mató, en la serie es más abierto. Este libro me quedó más como serie, porque yo en realidad me baso en lo que encuentro, después lo que yo piense a quién le importa, pero me parece que es interesante ver el conjunto, aparte del gran personaje que es Mujica, y rescatando esa caricatura que hizo el kirchnerismo. Mucha gente no lo conoce, la mayoría, y los que lo conocen creen que era una persona afín a Montoneros. Había sido afín a Montoneros, terminó peleado con Montoneros. Lo que pasa es que el kirchnerismo lo rescata flata, así planito, como diciendo: este tipo no cambió nunca, este tipo es del 67, este tipo cambió, la gente cambia. Ese uso del kirchnerismo con una persona que trasciende
la JP, que es mucho más importante. Mujica fue un personaje muy, muy importante. Yo lo rescato como importante, como trascendente, ¿no? Rolo. ¿Cómo te va, Seferino? Rolando te saluda. ¿Cómo estás? Bien, a mí me resulta muy interesante el tema del crimen del padre Mujica porque he escrito libros hablando del tema y realmente yo adscribo más a la postura de que fue verdaderamente la AAA la que mató al padre Mujica. Sobre todo estaba repasando un poco por los testigos que dicen haberlo visto Almirón adentro de la iglesia, por el padre Capelli que estaba con él cuando lo mataron, y sobre todo porque me parece que el peronismo siempre quiso alejar a la AAA del tema porque era alejar un poco a Perón del asesinato de Mujica, y me parece que Mujica se había vuelto alguien incómodo, por lo menos para la AAA, que además tenía, como bien sabés vos, porque también has investigado mucho el tema, que también manejaba su propia agenda, la AAA, más allá la de Perón. ¿Vos descartás definitivamente que haya sido la AAA la que mató o tenés la duda abierta? Porque terminabas diciendo que para vos pudo haber sido la AAA, y yo investigando la AAA me encontré con que había muchas cuestiones que la AAA definía con López Rega, definía con el comisario Morales y con el propio Almirón, más allá de lo que hacía Perón o lo que decidía Perón, que después le firmaba los ascensos cada vez que daban un golpe impactante o algo importante para López Rega. No, mira, yo creo que la hipótesis de la AAA es bastante floja, en el sentido de que Capelli, que es este testigo, que era amigo del cura, estuvo 37 años diciendo que nunca vio a nadie. El identikit que se hizo en base a testigos de esa persona que estaba en la iglesia no tiene nada que ver con el comisario Morales, y el fiscal Tayano me lo reconoció, me dice la verdad que no tiene nada que ver. Creo que la AAA comienza a matar y a matar en serio después de la muerte de Perón, cuando López Rega queda como hombre fuerte en el gobierno. Creo que la variación de los tiempos es importante. López Rega estaba muy peleado con Mujica, pero eso había ocurrido el 28 de agosto del 73. La pelea, los últimos días de la víctima, digamos, fueron en el marco de una pelea muy importante entre Mujica y los montoneros, y de eso hay testigos. Cafiero, que relata la anécdota, Timerman, sus alumnos de teología en El Salvador, en la Universidad del Salvador, con quienes hablé, él mismo diciendo eso, y eso tiene que ver con el enfrentamiento entre montoneros y Mujica a partir del asesinato de Rucci. Creo que los tiempos es importante en el trabajo histórico, determinar bien con quién estaba peleado en el momento del asesinato. Creo que López Rega, si bien tenía mucha influencia durante el gobierno de Perón, Perón era el presidente y lo había demostrado el 1 de mayo cuando se peleó con los montoneros en la plaza. Mujica se quedó, hay que decirlo también, obviamente, si era más peronista que Perón. Entonces todo eso me parece que descartan la hipótesis plana de la AAA. Yo creo que, no, que la AAA, perdón, termino. Sí. La AAA ha sido como la excusa de muchos para este tipo de crímenes. Si no hubiera sido, creo yo, además, por mi libro Operación Traviata, Rucci hoy sería víctima de la AAA, porque el kirchnerismo, y me lo confesó uno de sus creadores culturales, siempre hace lo que hace el peronismo después, ¿no? Va surciendo la historia, haciendo una relectura. Total, López Rega era un loco, marginal. Tirémosle los asesinatos. Me parece... ¿A quién le hubiera servido matar a Mujica? A Perón no. Si era su principal defensor en los medios. Además, el cura tenía una energía formidable. Iba para acá, para allá. Era un personaje de la televisión. A partir de un tiempo nuevo, digamos... sí, claro. A partir del 68, cuando debuta él en Tiempo Nuevo... Es una persona muy buscada por los medios, rompía la cámara, es un tipo actual, la foto de tapa lo demuestra, parece un chico de hoy, parece James
Dean, un rebelde Sí, sí, sin sí. causa. Es espectacular la foto de Es tapa. espectacular. Sí, la ve- Seferino, ¿y por qué crees que Perón no fue al velatorio de Mujica? Perón iba, me dijo Juan Manuel Laval Medina, padre, el que hizo un gran libro, ¿no?, de memorias. Él lo escribe ahí, él dice que habló con Perón, Perón estaba muy triste y le dijo, voy a ir al velatorio, llámate una corona, y después dice él, y me dijo a mí, que no se lo recomendó el jefe de la custodia porque estaba bastante difícil el tema de la custodia. De la Fíjate seguridad. que habían matado. Mujica era muy conocido, además era amigo de Lorenzo Miguel, era amigo de Perón, obviamente. Lo mataron a él, imagínate, podían matar a cualquiera. El que haya sido, no sé quién lo hizo, pero el que haya sido. Después, al día siguiente, habló de los parásitos, Perón. Los parásitos son peores que los enemigos externos, los parásitos que tiene el movimiento. Es decir, a Perón esto fue un golpe duro, era un gran defensor de él. Obviamente, para Montoneros matar a Mujica tampoco era algo tan fácil, porque Mujica era muy conocido por la militancia, con un gran ascendiente. Así que ahí yo en eso analizo, trato de ser lo más objetivo posible, las dos hipótesis. Pero me interesa, en las dos hipótesis está la complejidad del momento, del peronismo, de la iglesia. Creo que Sí, del poder de López kirchnerismo Rega lo quiso también, ¿no? cerrar. Porque ¿Cómo? digo, y del poder de López Rega, de esta cuestión de Perón por un lado y López Rega teniendo vuelo propio, Sí. poder propio y enemigos propios también. Sí, pero viste, López Rega no se iba a arriesgar a que Perón le pegara una patada donde ya sabemos le iba a pegar si descubría que había matado justo a la persona que tanto lo defendía en los medios. López Rega tiene todo el poder cuando Perón muere, pero hasta que Perón muere, Perón mandó bastante, digamos. Cecilia. Sí, pensaba, describís mucho la figura de Mujica como esta cosa mediática y distinta, como dentro de la iglesia y dentro de la iglesia política, digamos que los roles políticos o la afiliación más política de referentes católicos, ¿qué rol cumplió? Un Mujica? rol muy importante, porque viste, la década del 60 fue una década de cambio en toda la sociedad, en todo el mundo, y en la iglesia había pasado el Concilio Vaticano II, pasado del 62 al 65, y acá era la gran adaptación a esos cambios. Surgen los curas para el tercer mundo, y ahí había también acá el tema plano, es decir, eran todos iguales, había 4 tendencias por lo menos, y Mujica era de los más conservadores. Porque los curas del tercer mundo, la idea es que, por ejemplo, se querían casar. Bueno, Mujica no se quería casar. Estaba a favor de mantener el celibato y lo decía, esto no es un sindicato de cura. Imagínense la decepción de las lindas chicas que lo seguían a todos lados. Muy buen mozo. Muy hermoso. Después, él era un rebelde y se peleaba con los obispos, pero hasta un cierto punto, porque era primero cura antes que cualquier otra cosa, que eso es difícil de entender, pero los curas, que son de verdad curas, son curas. Después son otra cosa, porque siendo cura, ¿para qué ser político, no? Ser cura es más que ser político para ellos. Sí, o por lo menos en ese momento. En ese momento, imagínate el Papa, es primero cura, después será peronista, lo que será, pero siendo Papa no se va a poner a hacerme algo menos. Entonces, y el tercer punto, él era peronista. Y los curas por el tercer mundo nacen con una opción clara por el socialismo, contra el capitalismo, contra la democracia liberal, contra el consumismo, contra el anarcocapitalismo de Milei sería, pero digo, son muy socialistas. Y hace una opción después por el peronismo, no por el socialismo. A tono con Perón cambia totalmente en el 73 y dice, no, acá el socialismo nacional es el peronismo. Pero muchos no estaban de acuerdo. Es decir, era de los más conservadores dentro de los curas para el tercer mundo, siendo un crítico del socialismo y teniendo una visión muy ingenua. Yo ahí digo, por ejemplo, relato a Robert Cox, el gran periodista, ¿no? Sí.
me contó que fue con el luego premio Nobel de Literatura Naipaul a visitarlo, porque Naipaul estaba muy contento y quería hacerle una nota, y era muy crítico, se peleaba con todos. Y Cox me dice, bueno, pero era muy ingenuo Mujica, porque en un momento nos dice, yo estoy a favor de que no haya más autos, como en China, que todos vayan en bicicleta. En bicicleta. Y tenía muchas diatribas contra el Sheraton, por ejemplo. Tenía esa visión, que es una visión también propia de curas progresistas, ¿no? Una visión linda de escuchar, difícil de realizar, que a veces lo lleva a aceptar donaciones de todos lados, porque ya lo digo, él aceptaba donaciones de Graeber, por ejemplo, ¿no? O sea, que pasa mucho en la iglesia, critican mucho la economía y terminan aceptando donaciones de tipo capitalistas muy oscuros, ¿no? Gonzalo. ¿Cómo andas, Seferino? Gonzalo Sánchez. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. No, son dos cosas. Primero pensaba que en el avión en el que Mujica viene en uno de los vuelos con Perón, ¿no? Sí, el primero. Madrid, y uno de los que ordena matarlo seguro estaba también arriba del vuelo. Seguro. Sea una hipótesis o sea la otra. Sí, sí. ¿No es cierto? Eso me parece interesante. Y lo otro es, cuando vemos hoy de repente un cura villero, que están inspirados, se supone, en esa figura, los ves trabajando sobre una urgencia social específica. La Argentina, del 60% ponele de pobreza. Hay razones para que un cura levante el perfil, como el padre Pepe, por ejemplo. Sí, claro. Digo, ¿sobre qué urgencia social trabajaba Mujica? ¿Cuál era la demanda de Mujica, más allá de la política? ¿Cómo eran los pobres de la Argentina? ¿Qué Argentina era la que lo hacía trabajar? Qué buena pregunta, porque yo siempre tengo esta duda. Los pobres eran el 5%. Claro. Hoy los pobres son, según la UCA, yo no estoy muy de acuerdo con ese análisis, el 57%. Pero bueno, por lo menos son entre el 43 del INDEC y el 57, un montón. Exacto. Y ahí había el 5%, es decir, la villa era mucho más chica. Claro. 5.000, 7.000, pero también las condiciones de la 31 eran mucho peores. Mucho peores. Están en la foto, pero están en los testimonios. Yo hablé con varios de sus colaboradores, pero uno, Federico Lanuse de Salta, que ahora está en Salta, me dice, no, era algo tremendo de ir, por eso nos golpeaba tanto, eran como casillas de chapas, no tenían agua, no tenían luz, no tenían nada. No eran tantos, pero hoy están mejor, digamos, hoy son 45.000 personas las que viven en el barrio 31, pero están mucho mejor. Yo he ido ahí también, claro. Están mucho mejor relacionados con esa relación, digo. Claro. Ahora, entonces digo, y estos hicieron toda la revolución con el 5% de pobres. Y me parece que cometieron, visto desde hoy, uno diría, se equivocaron. Ahora vos me decís Padre Pepe y demás. Padre Pepe me encanta la obra que él hace. Lo critiqué bastante con la misa contra Milei, de los curas Villero y de él. Se lo dije a él porque lo quiero muchísimo. Después el episcopado también lo criticó, hay que decirlo. Sí. Pero me parece que hacen una obra extraordinaria estando ahí donde están. Yo estoy muy, muy a favor de lo que hacen. Cuando hablan de política y de economía, no estoy tan a favor. Pero lo que hacen hay que hacerlo, porque hay mucha gente viviendo en esas condiciones. A mí me parece que Mujica también es un despertador del tema de la pobreza. Hay muchos pobres en la Argentina. Relativamente hay muchos pobres en el mundo, ¿no? Pero acá hay muchos. Entonces deben estar siempre presentes, diría yo, ¿no? Marina. Hola, Cefe, ¿cómo andás? Marina te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me quedé pensando en esto que hablabas con Gonzalo, ¿no? Te iba a preguntar algo de Montoneros, pero prefiero traerlo al hoy. Si encontrás algún parangón o algún punto de contacto con alguna figura política o dirigente social de hoy, y te lo conecto con esta idea que vos desarrollás en tu libro Los 70, que es la idea de que esa década siempre vuelve. Si crees que también vale para estos tiempos de administración Milei, que los 70 siempre vuelven y en qué reversión estarían volviendo, claro. Sí, bueno, yo espero que vengan como sensibilidad a los más pobres, que son muchos y hay que tenerlos presentes, el ajuste doloroso,
necesario pero doloroso, y bueno, hay que ver ahí, no se puede ser inhumano frente a esas cosas y decir, bueno, se quedan sin trabajo, son pobres, jubilados. Eso, pero después de una personalidad así no hay. Yo creo que hay una crisis de personalidad, de dirigentes. Una persona que sea capaz de vivir para los pobres y después sea capaz de ir y no pelearse con su familia, no el resentimiento, ¿no? Sino tratar de amigar de alguna manera los dos mundos. Esa persona no hay. No hay una persona que nos diga, che, acá hay que hacer una sociedad más justa, pero hay que progresar, hay que crear riqueza. Y después hay que distribuirla bien, o antes o después. Antes va a ser difícil, ¿no? Porque primero hay que crearla, pero simultáneamente hay que distribuirla porque tampoco podemos esperar todo el tiempo. Entonces, una persona que conecte esos mundos no tenemos. Tenemos un presidente, sí, que va a ser un ajuste brutal, necesario para mí, porque el equilibrio fiscal es la salud de la economía y de la democracia en este momento, pero que no lo vemos muy afín a los que sufren y demás, y menos a sus colaboradores, que en eso podrían ayudarlo un poquito, ¿no? Pero si mi amigo Adorni festeja el cierre de Tela, digamos, festejar que se queden sin trabajo, yo estoy de acuerdo con el cierre, pero tampoco voy a ir a festejar gente que se queda sin trabajo. Es decir, si no lo vemos también un lado humano, esto va a ser muy duro. Entonces me parece que eso puede iluminar. Y después el tema de que hay personas que son capaces de resignar sus vidas cómodas y hacer algo por los demás. Eso me parece muy importante. Sí. Es rara la pregunta. ¿En qué era bueno Mujica? Porque, entiendo lo que contabas de la televisión, yo no lo vi, o sea, claro. lo vi eventualmente en archivo y es impactante que en esa época él era un mediático, por lo que decís, pero para llegar a Perón y que Perón te tome como su asesor, debía ser bueno. No sé si leía bien la política, si tenía contactos, ¿qué era lo que aportaba? Tenía un carisma formidable, la gente lo veía verdadero y eso es importante. Que es también Milei. Milei es verdadero para la gente. Genuino. Lo genuino siempre gana. Uno está mucho con la red, a ver cómo te miran los otros, pero lo importante es lo que uno tiene. Y él tenía mucho y lo mostraba. La gente lo quería. Además era muy práctico. Como buen cura, era práctico. Y más un cura villero. Él vivió en la villa. Él vivió en la villa. Él no dormía en la villa, pero estaba todo el tiempo ahí. La capilla de este Cristo Obrero la levanta su hermano por él, ¿no? Cuando se queda sin capilla. Y ¿Por qué no dormía en la villa? Porque él decía que lo superaba el tema, que no podía dormir tranquilo, que además venían los periodistas, venían los políticos, venían los propios habitantes de la villa y no lo dejaban descansar, y que a él le gustaba estar con su familia, que su papá era muy gorila pero que se llevaba muy bien, y con su mamá, que tenía devoción de hijo preferido, tenía como 6 hermanos. Le gustaba estar ahí, se estaba más tranquilo. Era un rebelde, pero seguía manteniendo sus amistades. Y en eso era práctico, porque él con sus contactos le conseguía cosas prácticas a los villeros. Educación, lugar en las escuelas, que son cosas que, viste, uno lo ve, bueno, pero es muy importante para la vida de una persona. La salud, una cama en un hospital. Los detenían y bueno, iba él, que era Mujica, y podía hablar con cualquiera y todos sabían que si no iba y conocía a toda la élite, entonces no era cualquiera. Trabajo. En ese momento no se pedía por planes sociales, pero sí por trabajo. Tenía relaciones, era un gran manguero. Un cura villero es básicamente un gran manguero, ¿no? Y él lo era. E incluso cuando lo va a ver a Cafiero era el presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, y le pide 2 puestos y ayuda para la escuela, y después le habla de las amenazas de Montoneros. Pensaba en ese sentido también, ¿de qué le sirvió al kirchnerismo Mujica? Todo. ¿Para qué? ¿Cómo lo reescribió y cómo lo usó? El kirchnerismo ha sido muy inteligente en su política electoral, cultural. Gastó un montón, ¿no? Bueno, gastó muchísimo. Pero es muy inteligente esto de crearse un panteón. Y entre el panteón del kirchnerismo, Mujica en primer lugar. Ahí uno va a la capilla Cristo Obrero, que es muy lindo ir a ver, y
Ahí están los restos del padre Mujica que fueron trasladados por Bergoglio y otros curas y gente de la villa en el 99. Y ahí están todos amigos, gracias al kirchnerismo. Rodolfo Walsh, amigo de Mujica, todos amigados por el kirchnerismo. Le da legitimidad. Si Mujica, que era tan buena persona y defendía tanto a los pobres, era montonero, ¿no? Y Cristina se dice heredera y Néstor de la generación esa, de los 70. Y no, Cristina tiene que ser buena también, ¿no? Y tiene que estar defendiendo a los pobres. Es muy inteligente esa política cultural. Yo lamento que del otro lado no vean nunca esto. Milei la ve, pero dice, vamos a cerrar todo, porque para él la única batalla está en las redes, ¿no? Él cree que es todo red, entonces vamos a cerrar el Fondo Nacional de las Artes, menos mal que no lo cerraron. Vamos a cerrar el Inca, menos mal que no lo cerraron. Hay que hacer un montón de ajustes, pero no se animan a dar la batalla porque no tienen gente, porque creen que está perdida. En cambio, los peronistas están siempre preparados. No abrió el debate sobre los 70, me parece que quedó en la campaña con la figura de Villarroel. En este discurso no hubo ni una sola mención a los 70, o me equivoco. En un momento, perdón, ¿no dijo 30.000 en serio? Sí. Ah, sí. Bueno, pero no. Una chicana. Pero eso es chicana. Pero es un colateral y no una política pero respecto estuvo. al tema. Sí. Estuvo. Siempre está y puede estar. Podría haberlo evitado. Sí. Puede estar y siempre ha sido muy valiente en eso. El tema es que yo no quiero otro relato. Yo lo que me gustaría es que no se metieran mucho, que dejaran que haya distintos relatos sobre los 70, ¿no? Que no haya un relato. La historia es intersubjetiva, digamos. Hay distintas visiones. No una, como la kirchnerista, y te decía, no, negacionista. Pensá que si hubieran ganado el INAH de hoy, tal vez habría agregado también otra dirección contra los negacionistas de los 70, ¿no? Cómo cambia todo en la Argentina, ¿no? Sí. Rolo. Seferino, ¿vos considerás que es un mártir Mujica? Vos sabés que ha habido mucha insistencia para que se lo declare oficialmente mártir. ¿Vos qué pensás? No lo sé, la verdad que esto del martirio era tan claro antes de Juan Pablo II y ahora antes de Bergoglio, era tan difícil ser considerado santo. Ser santo era muy difícil, ¿no? Un proceso que llevaba un montón de años. Ahora con Juan Pablo II fue el primero que dijo, acá necesitamos un montón de santos. Claro, yo trabajaba ahí en la Embajada Argentina de la Santa Sede, conozco un poco el proceso de canonización. Juan Pablo II abrió la puerta y después Bergoglio la recontraabrió y ahora en cualquier momento hacen San Jorge la Nata. Tampoco tanto, tampoco la pavada. Tampoco exagerado. Poco exagerado. No, pero digo, Se va a caer la iglesia. el Papa lo quiere mucho. Me ha dicho su amiga Alicia Barrios, gran amiga de él, que el Papa lo quiere mucho a Bergoglio, pero también le ha dicho a Bergoglio, a Mujica, también ha dicho que nunca ha leído nada completo sobre Mujica. Creo que ganas debe tener, pero yo no me animo, Rolo, porque ahora se ha expandido tanto las causas hacen tantas interpretaciones sobre lo que es morir por la fe. Para mí antes era claro, ahora ya con la política dicen, bueno. ¿Y vos creés que Bergoglio no se mete en eso justamente por la disputa que hay adentro del peronismo sobre quién mató a Mujica? Digo, porque la idea de mártir, cuando empezaron a hablar de declararlo mártir a Mujica, era dio su vida por los pobres, dio su vida por la gente. Ahora, me parece que no es lo mismo la consideración que vos podés tener si dio la vida por los pobres, si lo matan los montoneros, o lo mata López Rega porque estaba enfrentado con él, porque había toda una discusión sobre cómo manejar el Ministerio de Bienestar Social. ¿A vos te parece que Bergoglio tiene estas mismas dudas, que no sabe dónde embanderarse? La verdad que no lo sé. Creo que es un tema bien complicado, pero vamos a ver cómo sigue. Yo creo que algo va a decir, porque ahora se cumplen 50 años, claro. Y a Bergoglio le gustan mucho los aniversarios que terminan en cero, como buen experto en marketing.
Algo va a decir. Le gusta mucho la figura. En realidad Mujica, viste, no era jesuita, pero tenía una gran relación con los jesuitas. Y cuando los jesuitas abren un poco, se abren y contratan otros sacerdotes de otra procedencia, él va como profesor de teología en ciencia política y en derecho. Tuvo muchos alumnos importantes. Por ejemplo, Guillermo Franco fue alumno de teología, ¿no? De él. Y bueno, ahí él tiene los jesuitas y Bergoglio, la verdad que siempre se han llevado muy bien. El sucesor de Mujica en la villa también. Y la verdad que vamos a esperar qué dicen los 50 años. Marina. Sí, me quedé pensando, Sefe, en esto de la hipótesis de Montoneros, ¿no? Porque vos contaste porque te parecía que estaba floja de papeles la hipótesis de la AAA. Y bueno, recién Rolando deslizaba esto de la disputa por el manejo del Ministerio de Bienestar Social. Y la pregunta es si es razón suficiente. ¿Por qué Firmenich estaba tan enojado con Mujica? ¿Y en qué medida todo eso que describiste, de su encanto, de su manejo de medios, podía haber sido algo que le pesara a Firmenich? No sé, estoy hablando de bajas pasiones humanas. Quizá vos me decís nada que ver, Firmenich no estaba en esa, pero no me queda claro por qué tan enojado con Mujica. ¿Por qué tan enojado? Porque después del asesinato de Rucci se da un proceso dentro de Montoneros de críticas a Firmenich y otros jefes que termina en una gran partición. El nacimiento de la llamada JP Lealtad Soldados de Perón, así se llamaban. Nace el 3 de febrero del 74, auspiciada por Perón y dos o tres curas muy importantes. Uno es Mujica, el principal es Mujica, otro cura muy importante es Jorge Gali. Pero entonces Mujica era un poco el bastonero de esta partición. Fue tan importante que en el movimiento villero peronista se fueron el 90% de los miembros se fueron a Lealtad. Y en total se calcula entre el 30 y 40%. Un montón de gente se fue, digamos los Chacho Álvarez, Iribarnes, de los que conocemos, ¿no? Sí. Peirú, de las personas, digamos, más que después hicieron carrera política. Un montón se fueron hacia Lealtad porque no querían esta confrontación con Perón y en todo caso preferían a Perón en lugar de Firmenich, Quieto y demás. Entonces sí, estaban muy enojados. Ahí cuento que 4 días antes, en la clase de teología, le dice a sus alumnos: miren muchachos, creo que no voy a seguir, porque tenía buen humor, ¿no? No voy a seguir siendo profesor de ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque acabo de tener la tercera reunión con Firmenich y el Estado Mayor de Montoneros. Me han vuelto a condenar a muerte, me parece que me van a matar. Nadie creyó eso. Pero es impresionante el saludo final, cuando él se despide de los alumnos. Los alumnos forman en fila, él los espera en la puerta del aula y les dice a todos, les da un beso y les dice: chicos, buena vida. Buena vida era el título del libro, pero me parecía demasiado irónico para un libro sobre una persona que había sido asesinada. Pero me gustó el mensaje, buena vida. Un mensaje muy actual, sí, de un personaje que es actual. Si uno lo ve, te rompe, porque sí, pero este tipo no tiene eso de vejez que tenemos los que venimos del siglo pasado, ¿no? Sino parece de ahora. Eso por un lado. Una cosa que quería decirle sobre la villa, por ejemplo, él fue cambiando en esta posición que tampoco se sabe bien. Vieron que sobre las villas, especialmente la Villa 31, siempre ha habido una polémica. ¿Qué hacer con la Villa 31? ¿Sacarla o dejarla? ¿Erradicarla o radicarla? Él, como todos los curas villeros, era favorable a dejarla, radicarla. Pero después cambió de idea y apoyó el plan de Perón y López Rega de llevarlos a monoblocks. Hay artículos de él en eso. Estaba a favor de eso. Montoneros estaba en contra. Y ahí hay otra gran polémica, porque él dice:
Claro, ellos tienen acá su gran mitin político, es gratis, vienen acá, esto, la villa para ellos es un mitin político, es una unidad básica más, pero acá no se puede perpetuar la miseria, la gente tiene que salir de acá, y los departamentos son chicos pero son nuevos y la gente está contenta, entonces yo cambié, ahora apoyo a Perón en esto. Me quedé pensando... Qué sorpresa, ¿no? Sí, no. Sí. Estabas hablando recién y me acordé, se me vino a la cabeza Grabois. Ah, No, pues estamos hablando de las villas y que todos los que surgieron de movimientos políticos, piqueteros, organizaciones sociales, todos tienen una terminal en el Papa. Pérsico, de hecho el grupo era los Cayetanos, ¿no? Grabois, esta cosa de villa, iglesia. sí, sí. Es No un sé hoy terreno- dónde estaría hoy Mujica, ¿no? Pero... Mira, él no quería que fueran pobres para siempre y no quería hacer política con ellos. Eso quedó claro. Hay artículos en el diario Mayoría, hay algunos reportajes muy buenos de un gran periodista que se llamó Justo Piernes, gran cronista. Hay un librito que se llama Crónicas con Bronca, donde está esto. Y está clara su posición. Él no quería que fueran pobres para siempre. Él trataba de No había una conseguirles trabajo. romantización De la pobreza Nada, o de... para nada. O esta idea de los movimientos sociales muy expresada por Grabois o por Pérsico. Y el padre demás Pepe de- también. Sí. Tiene de esa que idea de que- tienen que tener su propia economía porque nunca van a tener herramientas para insertarse en la economía. No, él decía, no, yo tengo conocido en la fábrica, yo le consigo trabajo ahí, yo quiero que trabaje. También era distinto ese país, ¿no? Totalmente, pero sí hay una romantización de la pobreza. El padre Pepe lo quiero tanto por su trabajo que hace, pero me molesta mucho cuando solo parece que ser clase media en la iglesia es un pecado, ¿viste? Y no es así. Me parece que el Papa a veces también, antes sobre todo, se le iba la mano con esa romantización de la pobreza. Tanto es así que le habían puesto economía popular o algo así. Y es no entender mucho cómo funciona la economía de verdad. Me parece que a veces los curas en eso no se puede aplicar el evangelio para todo. Hay que charlar más con los empresarios de verdad y ver cuáles son sus temas, ¿no? Pero la iglesia está mejorando algunas cosas. Por ejemplo, eso de que ya no necesite aportes estatales, que haya renunciado, me parece excelente. No tiene que haber ninguna relación de ese tipo, ¿no? Con el Estado. ¿Qué edad tenía Mujica cuando lo matan? 43. ¿Podía haber evitado de alguna manera que lo mataran? Teniendo una custodia del barrio o... No, él Yéndose. podía evitar Yéndose. yéndose del país, como le ofrecieron algunos en la propia iglesia, que se fuera un tiempo. Pero ya se había ido un tiempo y no quería, y creía que era un momento crucial en la Argentina. Después también hay un tema místico, ¿no? Con el tema de la muerte, como buen cura. El tema de qué es la muerte, ¿no? Y bueno, varios testimonios de decir, bueno, la muerte al final es un tránsito a la vida verdadera, todas esas cosas difíciles de comprender para quien no es cura. Pero era una persona, ahí cito a un monje que se llama Menapache, de los Mamerto, Toldos, Sí. que habla Sí, de eso. Mamerto. Que habla de eso, le había oficiado un retiro para los curas villeros de la capital y de Gran Buenos Aires hacía poco tiempo de la muerte. Y el tema de la luz, era un tipo ingenuo que hablaba mucho y en un momento donde estaban las tinieblas de la violencia tan desatadas, había quedado como en el medio de todo. Tenía demasiados enemigos poderosos en un momento en que se mataba a cualquiera. Porque matar a este tipo hay que tener una gran impunidad, porque era muy conocido. Pero Claro. ahora en la Argentina pasan esas cosas, ¿no? De ondas. Es un país donde los fanáticos tienen relevancia, ¿no? Por A decir las algo. pruebas me remito. donde los fanáticos triunfan. Gracias, Seferino, por haber estado acá. Gracias a vos, gracias a todos ustedes. Seferino Reato, señores,
acaba de publicar Padre Mujica, ¿quién mató al primer cura villero? Los usos políticos de un asesinato que conmovió a la Argentina, editado por Planeta. Son las 11:52.